amigas y amigos de mi canal, cariñoso y respetuoso saludo. Hoy vengo a hablarles del cumpleaños póstumo de mi patrón, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar nació un 1 de diciembre del año 1949 y murió un 2 de diciembre del año 1993 a los 44 años de edad. Hoy, 1 de diciembre del 2015, Pablo Emilio Escobar Gaviria tuviera 66 años de edad. Pablo Escobar nació en Río Negro, Antioquia, un municipio a las afueras de Medellín de Tierra Fría. Se crió en el barrio La Paz de Envigado. Su núcleo familiar es su señora madre, una maestra de escuela, doña Armilda, su padre, don Abel, un celador de barrio con bicicleta y un palo, un bastón de mando se llama técnicamente. Era un hombre que tenía grandes amigos. Su mejor amigo era Mario Henao, hermano de doña Tata, su esposa. Su esposa, doña María Victoria Henao, su hijo Juan Pablo y su hija Manuela. Ese es su núcleo familiar. Pablo Escobar era un hombre gran amigo de sus amigos, era muy buen amigo y muy buen enemigo. Hoy vamos a hablar anécdotas de él, cómo se comportaba en sus cumpleaños, cómo eran sus fiestas, qué hacía en este momento tan especial, porque Pablo Escobar era un hombre que vivía en el filo de la navaja y cuando le celebraban un cumpleaños la familia siempre pensaba que era el último. Pues realmente el patrón celebraba sus cumpleaños en la Hacienda Nápoles, porque la Hacienda Nápoles era un paraíso tropical, llena de animales vivos, el hangar lleno de aviones, helicópteros, la pista pavimentada, por todo lado se veían cuatrimotos, automóviles, camperos, mucho glamour, muchas mujeres bellas, muchas armas. Era un paraíso de la mafia y allí se celebraban los cumpleaños de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuando estábamos en una semiclandestinidad, porque ya la guerra estaba en su curso, pues se cuadraban las autoridades de la zona y se estaba en máxima alerta. Pues llegaban los amigos del patrón, llegábamos nosotros, sus trabajadores, llegaba su familia, doña Tata, Juan Pablo, la niña, su mamá, sus hermanos y sus hermanas, y llegaban allí a la finca y allí se celebraba el cumpleaños del patrón. El patrón no se embriagaba, iban orquestas conocidas del país, se partía una torta, había baile, el patrón bailaba, no muy bien, pero ahí le picaba ahí porque él se mantenía de tenis, unos tenis con unos taches, como si fueran de fútbol, pero los taches eran de plástico porque le daba muy buen agarre en la montaña. No se vestía estrafalariamente, no se usaba joyas estrafalariamente, lo mismo de siempre, sus tenis, un pantalón jean Newman y una camisa, vestía normalmente. Realmente a él no le impresionaba una fiesta, era un hombre que lo manejaba muy bien, los regalos no lo obnubilaban, pues los mafiosos de la época le mandaban relojes muy finos, él los iba entregando a su familia, le mandaban joyas muy finas, pero no se las colocaba, siempre conservaba su personalidad en las cosas que usaba. El patrón pues realmente él no era muy efusivo, era lo que siempre hemos explicado, que mantenía una personalidad normal, era muy amable cuando uno le deseaba el feliz cumpleaños, se sonreía muy diplomáticamente. Las fiestas eran un paraíso de la mafia, armas por todos los lados, mucho poder, se veía mucho mafioso poderoso, se veían muchas armas, mucho bandido de nombre, pero realmente era familiar. Pero la familia de Pablo Escobar aprendió a vivir dentro del ambiente de la mafia. Pues el patrón realmente, la fiesta no era una cosa de loco, mucha gente sí, las orquestas muy buenas, las orquestas de moda para la época de cada cumpleaños, llegaban a la Hacienda Nápoles y allí tocaban en vivo. De las orquestas que amenizaban los cumpleaños de Pablo Escobar podemos hablar de Juan Piña, que era un cantante de música tropical muy importante para la época. Conocí un ser humano que en medio de lo que tuvo o tenía, se sabía divertir. Nos contrataba no solamente a mí, muchas agrupaciones más, puedo decir algunos nombres. La Sonora Matancera con Celia Cruz, Yayo el Indio, El Binomio de Oro, Gabriel Romero. Yo me hago conocer en medio de la gente de Medellín. Mi ambiente musical y todo nació en Medellín. ¿Le tocaba todo el tiempo a Pablo, Pancho? No. En ocasiones. Ocasiones especiales, pero muy sanas. Un cumpleaños, un matrimonio, una reunión de amigos. De pronto, la inauguración de un parque regalado a un barrio pobre. Nunca le conocí una patanería, ni una expresión osca, ni un maltrato a nadie, al contrario. No eran ostentosas. Una fiesta donde había buena atención para todo el mundo, el trago,
Era sencillo, al llegar me alzaba la mano, como queriéndome decir, ya estoy aquí. De pronto, en medio de su emoción, se acercaba a saludarme y yo le extendía mi mano. Pero no era un tipo exigente, ni atropellador, ni mal hablado. Muy culto, decente, un tipo con un trato enormemente fino. Podemos hablar de Joe Arroyo, que cantaba música muy bonita. Podemos hablar de Fruco y sus Tesos, que cantaban un disco muy espectacular que le gustaba a Pablo Escobar, que era El Preso. Podemos hablar de Rodolfo Aicardi, que era una locura para la época. Podemos hablar del Loco Quintero. Podemos hablar de los Visconti, que cantaban música muy bonita argentina, amenizaban las fiestas de Pablo Escobar. Todo esto se hacía en vivo. Las fiestas duraban hasta las 3 de la mañana, pues era una fiesta familiar. Allí ya Pablo Escobar se iba a la familia, se terminaban las orquestas y todo, y ya se quedaba ahí botando corriente con nosotros, fumándose otro varillito y otra cervecita Heineken. Todo muy amable, nada del otro mundo. Cuando ya la guerra entra en forma brutal, Pablo Escobar, ¿cómo celebraba sus cumpleaños? Una tortica y un asadito normal, dentro de la caleta, la casa, el escondite que nosotros llamábamos. A estas fiestas eran demasiado personales, solamente iba su hermano Roberto, su esposa doña Tata, Juan Pablo, la niña, y los que estábamos con él dentro de la caleta. El resto absolutamente nadie más. Era muy prudente, no había música muy duro, se manejaba todo muy bien porque estábamos casi siempre escondidos en barrios de Medellín. Era un cumpleaños muy normalito, ahí el patrón no fumaba marihuana. Ahí el patrón no se tomaba la cervecita, y no que un cumpleaños, saludes, un abrazo, la partida de la tortica y sale el cumpleaños porque estábamos en guerra. En el primer cumpleaños de Pablo Escobar que yo estuve fue en la Hacienda Nápoles, más o menos en el año 1986. Allí hubo orquestas de moda, la fiesta fue como se la expliqué antes. En el último cumpleaños que yo estuve con Pablo Emilio Escobar Gaviria de él, fue en la cárcel de la Catedral. Pues allí hubo fiesta, no hubo orquestas, por lo que para no tirarnos la cárcel, pues realmente la cárcel sí tenía un sistema penitenciario muy laxo, muy fácil, pero no era bueno llevar orquestas. Pero estuvo toda su familia y estuvimos al lado de él, los guerreros que ganamos la guerra al lado de él. Su último cumpleaños fue en el año 1993, el 1 de diciembre. Ese día él llevó una botella de vino y una tortica pequeña y la celebró muy privadamente, ya sin su familia, porque ya la familia estaba en Bogotá porque los habían devuelto de Alemania. Lo celebró con limón, una tía de él que estaba con él ahí, que no digo el nombre porque ella pues realmente no es prudente, y el patrón. Lo celebró muy tranquilamente. Pablo Escobar era un hombre que ya realmente ahí ya no era de fiesta ni de cumpleaños, estaba ya en plena guerra. Otra anécdota de Pablo Escobar, me recuerdo yo que en la Navidad del año 1991, cuando llegamos a la cárcel de la Catedral, su señora madre le llevó una Navidad antioqueña, que es una Navidad que es de buñuelos, hojuelas, natilla y dulce, porque la mamá, pues a pesar de que su hijo la apoyaba muchísimo, pues seguía siendo humilde. Y su esposa doña Tata le llevó una Navidad de caviar, langosta, una cosa de locos, porque doña Tata pues sí era una persona pues más de lujo. El patrón estaban las dos Navidades en 2 mesas, cogió un buñuelo y lo partió a la mitad, cogió caviar y le echó el buñuelo y se lo comió. Me dio mucha risa esto y lo miré y se echó a reír conmigo. ¿Qué es un buñuelo? Un buñuelo es una masa de queso y se fríe, y es muy autóctono de las Navidades acá en Antioquia. Pablo Escobar era un hombre que le fascinaba el deporte, le fascinaba el fútbol. Él ni montaba en bicicleta, ni salía a trotar, ni hacía abdominal, y no que le gustaba el fútbol. Él era un ganador, él no podía perder en nada. Él empezaba a jugar un partido de fútbol y si él no iba ganando y su equipo, el partido duraba 6 horas, hasta que todo el mundo se iba haciendo el loco para que ganara. El patrón pues era enfermo por el equipo Deportivo Independiente Medellín, el DIM. Él era hincha del Medellín. Yo recuerdo que en una época estábamos en plena guerra y el cartel de Cali toma el control del América de Cali. El José Gonzalo Rodríguez Gacha, socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, toma el control del equipo de los Millonarios en Bogotá. Y Pablo Escobar le ayudaba
a varios jugadores, pues no toma el control del Medellín ni del Nacional de Medellín, pues le ayudaba a varios jugadores, pero era un hincha acérrimo del Medellín. Me acuerdo que en plena guerra viene un árbitro que se llamaba Chucho y le roba al Medellín en pleno, Atanasio Girardot, le roba el partido de frente con el pito, le roba el partido y el patrón nos manda y muere Chucho y paran el campeonato por un año. Después, cuando volamos de la cárcel a la catedral en el año 1992, el patrón cargaba un radiocito así chiquitico, Sony, que él por ahí oía a los periodistas cuando los policías se pronunciaban, los periodistas decían, Pablo Escobar va por tal lado, lo vieron por tal lado, ¿qué tal? Y entonces el patrón se iba orientando por ahí, para no utilizar medios de comunicación. Me acuerdo que el arete, Carlos Mario Sati Urquijo, le lleva un teléfono grande que emitió una señal UHF y Pablo Escobar hace una llamada después de que nos fugamos de la cárcel de la catedral. Dejamos el teléfono, inclusive salimos del teléfono y yo me devuelvo a quitarle la pila. Y el patrón, no se devuelva, Pope, vámonos. Y vamos hacia la cañada porque nos tiran un operativo envolvente con el ejército. Nos tiramos a una cañada pegados al agua y había muy buenos árboles y muy buena maleza. Nos metemos los dos ahí y yo oigo que el patrón prende el radiecito. Y yo, pues puta, nosotros rodeados y el patrón pendiente ese radiecito. Y llego yo y estoy ahí calladito, pues uno, ¿qué le va a decir si es Pablo Escobar? Cuando me llaman me dice, Pope. Y yo me arrimo porque yo estaba con la MP5 y le había quitado el seguro y estaba a pilas. Me arrimo yo pensé que era algo importante y me dice, oiga, Pope, el Medellín metió un gol. Digo yo, gol el que van a meter enseguida, apenas encuentren a Pablo Escobar aquí a Popeye y nos peguen una matada bien doble y fue puta. Y se echó a reír y siguió yendo el partido. Pablo Escobar era un hombre que se divertía a lo grande dependiendo de la época, si estaba en guerra o estaba en paz. Cuando estaba en paz echaba $1 millón o $2 millones en su avión Learjet y volaba a Brasil y allí se gastaba todo este dinero en un carnaval de Río de Janeiro. O volaba a los Estados Unidos de Norteamérica a divertirse, allí llegaba en su avión privado, alquilaba 3-4 limusinas, alquilaba 3-4 helicópteros y llegaba a hoteles de 5 estrellas. Cuando en el hotel le preguntaban que qué hacía él decía que él era el dueño de la Petrol Company de Fredonia. Fredonia es un pequeño municipio a las afueras de acá de Medellín, de Antioquia, pero no tiene petróleo. Él se reía a carcajadas después de esto. Era un hombre que le gustaba gastar dinero a mano llena, donde llegaba puro efectivo, y por eso una vez tuvo un problema en un lugar de diversión en Miami, donde hay stripteaseras, llegó gastando mucho dinero en efectivo, llegó la policía, hubo un problema ahí, un rifirrafe, lo metieron a patrulla y él se salió de la patrulla de la banca de atrás, se le salió a los policías y se reía de esto también. Pablo Escobar era un hombre que cogía su avión Learjet, en una oportunidad voló con Wendy Chavarriaga Gil a Miss Universo Nueva York. Entrando a Miss Universo, las personas volteaban a ver y otros se paraban pensando que Wendy era una de las candidatas. Era más hermosa que muchas de las candidatas que habían allí. Se daba una gran vida, era un hombre que conoció el lujo, que conoció el placer en su máxima potencia. Era un hombre que cuando llegaba a un lugar no se embriagaba. El patrón siempre tenía el control de la situación. Él se tomaba media cervecita Heineken y se fumaba medio varillo, medio marihuano. No se fumaba 3-4 tabacos seguidos, no. Era muy prudente, tenía el control de la situación. No era una persona que se emborrachaba y empezaba a abrazarlo a uno, a decirle te quiero mucho, te voy a regalar esto, no. Un hombre exageradamente muy bien puesto, todo un líder, un caballero. En plena guerra, Pablo Escobar oía su música. Yo me acuerdo cuando estaba en una casa acá en el centro de Medellín, ahí cerquita en el barrio Prado, que es una casa grandísima. El patrón dejó la primera planta para que estuviera una señora, su esposo y una niña que nos daban la fachada para la casa. Y el patrón y yo nos ubicamos en el segundo piso, que había un pequeño apartamentico. El patrón organizó su biblioteca, allí tenía su libreta para escribir porque él escribía muchísimo. Había una máquina de escribir para que yo le hiciera las cartas y mandó a traer puros cassettes, eran cassettes de cinta y una grabadora, y ahí colocaba música todo el tiempo y se relajaba. Le fascinaba la música de los años 60, Piero, Leo Dan, Rafael, Nino Bravo, José José, le fascinaba de este español Rafael, le fascinaba la música y colocar la música a bajo volumen y era un ambiente lo más de bueno, y fuera de la ciudad una guerra brutal, bombas, muertes de policías, políticos, una cosa de locos, y él ahí con su música. Cuando colocaba un tango que se llamaba Sangre Maleva, yo sabía que iba a haber algo delicado, porque él con la música se inspiraba. Cuando colocaba Sangre Maleva, yo me acercaba y le decía, patrón, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Yo, no pregunte, Popeyito, no pregunte. Sangre Maleva es un tango de Óscar La Roca,
que dice: fue taita entre matones, fue hombre entre los hombres. Un tango muy fuerte pero muy bonito, a él le fascinaba. También cuando estaba así como un poquito relajado, chévere, que se fumaba el marihuano, le gustaba oír El Preso, lo repetía y lo repetía. Es un disco de Fruco y sus Tesos, una hermosura de disco. Y también cuando se fumaba el marihuanito, él se fumaba el marihuano cuando la situación estaba buena. Cuando habían problemas, estaba lúcido 100%. Pues se fumaba su marihuanito y se oía la música y se reía. Me decía: Pope, vaya, hágame arroz con... dígale a la señora que me haga arroz con huevo. Cuando habían salido la señora y el señor, yo cogía así el huevo y a la señora dejaba arroz, yo le hacía un momentico arroz con huevo y era su comida preferida. El patrón la música lo oía para pensar, no para empezarse a mover, ni a hacer piruetas ni cosas, no, era muy tranquilo. Y él pensaba y dejaba la mirada perdida. Y cogió una libreta y la punta y le iba arrancando los papelitos. Ellos sabían que iban a matar uno muy grande en Colombia. Otro artista argentino que le fascinaba era Sandro. Oía los discos de Sandro y más o menos con las historias de él, con esta música, fue la época en que él conquistó a su esposa, Doña Tata, que él la conquistó con esta música. Él le regalaba disquitos negritos pequeños en acetatos a Doña Tata, porque él siempre decía que él hacía respetar su hogar, porque la Doña Tata, su esposa, Doña María Victorina, la conquistó con disquitos de estos de Sandro, de Nino Bravo, de Rafael, y chocolatinas, unas chocolatinas así pequeñitas. Y a las amantes que él tenía la había conquistado siendo Pablo Escobar con todo su lujo y su esplendor. Pablo Escobar, cuando iba a celebrar algo, no que llegara cocaína a los Estados Unidos, porque él no celebraba eso, cuando iba a celebrar la muerte de un gran enemigo de él, o un contradictor, o un político grande del país que él ejecutara con su organización y con nosotros, él colocaba un disco de ABBA, Chiquitita, que era un disco de música americana, y sí le subía volumen. Me decía: Pope, tráigame la Heineken. Yo le armaba el varillo, se fumaba medio varillo y yo ya ahí le contaba chistes, lo hacía reír y disfrutaba un rato. Pero era el único disco que yo le conocía de música americana. Otra anécdota era cuando estábamos en las caletas y así, que estábamos todos los guerreros de Pablo Escobar peleando al lado de él, luchando duro, hombro a hombro con él. Había un peladito que había acabado de entrar al combo, se llamaba Orejitas. Y Orejitas tenía una pecueca terrible. Pecueca acá en Colombia es mal olor en los pies. Y nosotros lo molestábamos mucho hasta que un día sale el patrón y nos dice: ¿ustedes por qué molestan tanto a Orejitas? Entonces le digo: patrón, es que tiene una pecueca, pero una cosa de locos. Entonces el patrón cogió y le dijo: Orejitas, quítese un tenis. Orejitas quitó un tenis con pena, se lo pasó al patrón, el patrón olió, tiró el tenis y dijo: qué pecueca tan doble, hijueputa, y todos nos echamos a reír. Pues hoy vamos a hablar de cosas chéveres de Pablo Escobar. Él tenía sus momentos de tranquilidad, de mamar gallo, no muy fea la cosa, pues había que tener mucho cuidado con él porque era el patrón y era de mucho respeto, pero yo tenía la cualidad de tomarle el pelo y él se reía. Yo me acuerdo que para la época, más o menos en el año 1990, que estábamos escondidos, él se peinaba siempre una raya aquí y para un lado el pelo, y el pelo ondulado, y le quedaba como un ramo de uvas. Y yo le decía: patrón, cámbiese ese ramo de uvas. Me decía: Pope, no me joda, no me joda. No, patrón, cambie ese ramo de uvas. A los días cogió sin decirme nada y se lo echó todo para atrás y se echó una gomina y le quedó más o menos liso, no muy liso, ondulado, pero le quedó lo más de bien porque tenía buen pelo aquí y le quedó supremamente bien. Vino y me mostró y me dijo: vea, Pope, como quedé bien. Y eso, patrón. A los días fuimos a visitar a una novia que tenía y la novia lo felicitó y quedó espectacular y se siguió peinando hacia atrás con el ramo de uvas. El patrón no era un hombre psicorrígido. Él daba la oportunidad a uno de tomar el pelo con él, pero había que tener mucho cuidado. Recuerdo que una vez él iba a abordar un helicóptero en la hacienda Nápoles y se montó un pato bravo que había ahí, y el patrón se demoró un poquito y venía caminando y el pato le gritó: patrón, patrón, muévase que no queda sin un solo puesto. Otra anécdota muy bonita del patrón, que es familiar, que le sucede a cualquier ser humano, para que ustedes vean que Pablo Escobar no era un ser extraterrestre. Yo recuerdo un día que estábamos en su oficina en la parte alta del poblado, en Los Lagos. El patrón deja todas las reuniones que tenía y me llama aparte a mí, pero solo atrás de la oficina. Y yo dije: Dios mío bendito, ¿qué será? Ay, huepuchica. Y yo ya preocupado, me dijo: venga, Pope, lo que le voy a decir usted no lo puede decir a nadie, pero a nadie es a nadie. No, señor, mejor dicho, ni me puede mamar gallo con esto. No, señor, vea, ni por el puta se le ocurra a Popeye. Sí, señor. Me cogió, miró para todos lados y me dijo: váyase para la farmacia Pasteur y compra un polvo que venden allá, que es especial para los manetos. Usted pregunta: ¿cuál es el polvo para los manetos?
La farmacia Pasteur era una farmacia viejísima acá en la zona de Guayaquil, que Guayaquil era una zona viejísima de Medellín, donde iban todos los bandidos, y Pablo Escobar en su época de bandido frecuentaba por ahí. Bandido que no haya ido a la farmacia Pasteur o al bar Perro Negro que quedaba cerca a la Pasteur, donde vendían armas y munición, no era bandido en Medellín. Yo fui hasta allá, pregunté por el polvo, vine, lo traje escondido, fui donde el patrón, lo llamé, inmediatamente dejó la reunión que estaba haciendo importantísima con unos narcotraficantes muy poderosos. Fuimos hasta allá y le entregué con un secreto, le entregué el polvo y él se fue por allá para el baño de una vez a echarse ese polvo. Los manetos, que son unos animalitos pequeñitos que le dan a uno aquí en el vello púbico y son súper molestos. Y eso es delicado porque si uno tiene contacto con su propia mujer, le pega sus manetos, y esos manetos se los pega a uno. Puede ser una mujer hermosa, quién sabe dónde estuvo el patrón porque no le quiso decir a nadie, pero le pegaron manetos. Bueno, amigas y amigos de mi canal, me despido. Bueno, este fue un homenaje pues muy sentido de mi patrón, de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue un hombre que marcó mi vida totalmente, 100% desde el momento que lo conocí. Realmente pues Pablo Escobar hoy estaría cumpliendo, como les dije, ahora 66 años de edad. Pablo Escobar fue mi gran amigo, mi patrón, fue un hombre increíble para mí. Es un hombre que recibe muchas críticas, pues, que fue un terrorista, un sicario, un asesino, un narcotraficante, un secuestrador y un extorsionista, pero era mi amigo.